IAD México presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles en este viernes por la noche. Feliz de acompañarlos aquí en Imagen Radio y TV Multicast. Yo soy Karim Goudiaby, el conductor de este programa de inversiones inmobiliarias, y como cada día de la semana, de lunes al sábado, les acompañamos para entender más del sector inmobiliario. Nuestra ambición es ayudarles a cada uno de ustedes a entender cómo invertir de manera segura en el sector inmobiliario y posiblemente de saber cómo comercializarlo, especialmente si están buscando un cambio de vida. El sector inmobiliario puede ser bastante útil para ello. Les vamos a invitar a acompañarnos durante esta hora, donde vamos a platicar sobre la metodología para desarrollar de manera inteligente. Mi primera invitada nos va a ayudar a entender un poco este proceso. Ella se especializa en acompañar a los desarrolladores a encontrar el producto perfecto para la tierra que tienen justamente. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en Instagram. Siempre un placer poder acompañarlos. Ahora, les tengo que confesar algo, ¿ok? En el sector normalmente la gente me conoce bastante y puedo decir que tengo algunos fans, pero yo soy fan de nuestra primera invitada, ¿ok? Y qué bueno poder estar en la posición totalmente inversa. Te voy a hacer así, te voy a dar la intro que me gustaría que tengas. La verdad, como te decía, Carolina, antes de que entráramos al aire, tú y yo platicando un poquito aquí en off, yo siempre quise desarrollar, ¿ok? Pero tengo este miedo de no entender cuál es el proceso adecuado. Y justamente es a eso que tú te dedicas. Y yo te he seguido en las redes sociales, a través de amigos que tenemos comunes o conocidos, que siempre me han orientado hacia ti. Así que me da muchísimo gusto que hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros aquí en el estudio en la Ciudad de México. Demos la bienvenida, equipo, a Carolina Granados González, la fundadora y CEO de Archetica. Y nos vas a platicar justamente un poco cómo nace Archetica y cómo caíste en el sector inmobiliario. De hecho, es una pregunta que hago normalmente a todos. ¿Cómo caí en el sector inmobiliario? Exacto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación primero. Un placer. Mira, yo soy arquitecta, pero mi abuelo fue desarrollador inmobiliario en Colombia y entonces él me llevaba sus obras desde que yo era chiquita. Y las construcciones y la obra me ha fascinado toda la vida. Y estudié arquitectura, me metí a construir casas y lujo desde la carrera, desde los 19 años empecé a construir. Y de ahí empecé a entender cómo se construía, ¿no? Entonces yo ya sabía hacer proyecto, yo ya sabía hacer obra, y de repente decía, bueno, pero ¿cómo se hace el negocio inmobiliario, no? O sea, ¿en qué momento los tabiques son, no? Así que me metí a trabajar en una desarrolladora. Y de ahí fui directora de obras y empecé a entender el negocio inmobiliario, cómo funcionaba, hice la maestría en desarrollo inmobiliario y empecé a trabajar con desarrolladores de manera muy cercana y a entender su lenguaje, a entender cómo piensan, a entender sus miedos, a entender los problemas. Pero viendo dentro de las desarrolladoras me di cuenta que había pasos que se brincaban súper importantes. Entonces yo ya estaba en la obra con 7 créditos puente encima, y de repente brincaban cosas que eran errores que se habían tenido desde 3 años atrás, ¿no? Cosas que te van explotando en la cara, pero ya sucedieron, malas decisiones que sucedieron hace años, ¿no? Entonces, empezó Archetica con una simple pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué fracasa un proyecto inmobiliario? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir para que fracase un proyecto y cómo hacer lo opuesto? Y justamente porque decimos constantemente que la inversión inmobiliaria es de las más seguras que existe. Invertir, ser dueño del activo, quiere decir que tu dinero esté protegido. Es un activo de resguardo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que el que lo ha construido quizás puede haber perdido dinero en el camino. Y es totalmente paradójico porque dices, pues no, el que lo ha construido, si ha creado un activo de resguardo, pues él también habrá ganado su vida. Totalmente. Y no, existen constructores que pues pierden su pelo en el camino. Sí, hay muchas veces que el broker gana más, Hacienda gana más, el banco gana más que el mismo desarrollador, que es el que carga con todo el riesgo. Entonces, la premisa que tenemos en Archetica es hacer que los desarrolladores no pierdan dinero. O sea, todo lo que hacemos es para que no pierdan dinero y comprendan todos los pasos y lleven su proyecto a término con los retornos que ellos están esperando.
Y esto creo que es la clave y es justamente donde yo pienso que estoy atorado. Porque he escuchado tantas historias. Imagínate, mi especialidad es vender. Claro. ¿Okay? Creo que para No, vender ya la nosotros hiciste. entendemos bien esta parte y sabemos. Pero mi miedo es, por ejemplo, no entender el proceso de construcción y por eso no entender cómo puedes quizás mitigar estos riesgos. Así que vamos a entender y vamos a intentar definir un poquito los retos a los cuales se enfrentan los desarrolladores. Sí. Primero, ¿qué es un desarrollador? Para que la gente entienda la diferencia entre el desarrollador y el constructor. Muchas veces esto no queda claro. Mira, el desarrollador es el que organiza todo el negocio inmobiliario, el dueño de la tierra, o negoció la tierra, y le da trabajo al vendedor, al constructor, al arquitecto, al fiscalista, al abogado y todo esto, pero el desarrollador es el que integra todas las partes para que la cosa se pueda construir, ¿no? Hace el negocio. Hay diferentes tipos de desarrolladores y tú que ahorita quieres desarrollar, tienes que enfocarte en saber qué tipo de desarrollador quieres ser. Tú quieres ser desarrollador de tierra y vender terrenos, tú quieres ser desarrollador de vivienda horizontal, tú quieres ser desarrollador de vivienda vertical, de retail, de naves industriales, y toda esa decisión depende 100% del nivel de riesgo que estés dispuesto a tomar. Sí. Esto es de riesgo, sí, sí. ¿no? Es más, si yo escribiera un libro sobre el perfil psicológico del desarrollador inmobiliario, puedo decirte que todos aman el riesgo, de alguna u otra forma. Los emprendedores somos un poco psicópatas. Totalmente, en la cabeza. sí, y está bien, porque si no las ciudades no se construyen. O sea, todo lo que vemos alrededor no se construye, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que saber, bueno, cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir y cuánta paciencia tengo. Sí. Si compraste tierra, mínimo unos 5 o 6 años para que tú puedas ver dinero. Sí. Si haces flipping, pues son 6, 7 meses, o sea, no, eso es bajo riesgo. Horizontal, puedes ir construyendo una casita, venderla, y ese es de mediano riesgo. Sí. Eso es lo que yo hago. Sí. Yo hago mucho de esto, pero Yo hago y mediano. al final siento que es interesante de manera patrimonial, pero no cambia tu vida. Si quieres cambiar tu vida en bienes raíces, tienes que escalar. Tienes que ser, exacto, tienes que escalarlo, ¿no? Entonces, tienes que entender cuánto quieres invertir en un principio, y siempre ir de la mano de tu fiscalista, porque eso es súper importante. Me llegan desarrolladores así con extensiones de tierra, dicen, oye, acabo de comprar 200 hectáreas en Valladolid, no sé qué, ok, y ya tengo al arquitecto. Y yo, no quiero a tu arquitecto, quiero a tu fiscalista. Sí. O sea, ¿quién te va a ayudar? ¿Cómo vas a salirte? Sí. Cada vez que compras algo, tienes que saber cómo te vas a salir. Sí, sí. Y eso nunca lo tienen en mente. Sí, sí. Esto yo tengo una frase, a ver, la voy a compartir, es un poco un chiste. Amo mucho a mi esposa, solo para que no me regañe después, pero siempre digo, pues no te puedes casar si no sabes cómo vas a divorciar. Y es una regla de negocio, eso es duro, es una regla de negocio que yo tengo muy amarrada de que si no definimos cómo nos vamos a separar, y para mí es lo mismo que si piensas, y Stephen Covey, que habló de los 7 habilidades de la gente efectiva, etcétera, toda esta gente siempre te dice que tienes que empezar con el final en la cabeza. Si conoces la salida, puedes dibujar el camino. Y es lo mismo que si conoces tu objetivo, pues puedes dibujar el camino. Si no lo sabes, pues no hay ningún camino que te va a llegar allá y potencialmente te pierdes en camino. Ahora, el equipo de este desarrollador, ¿quién es? Porque ¿es un equipo grande, es un equipo pequeño? ¿Quiénes son estas personas esenciales que tienes que tener en tu equipo? Y ya está, ¿tienes que tener un equipo o todos son personas así sueltas que contratas y subcontratas? Mira, eso es una muy buena pregunta. Y ahorita vamos a poner tu ejemplo, ¿no? Imagínate que tú compraste un terreno y quieres hacer tu primer desarrollo. No puedes tener sobrecostos en nómina, porque apenas estás empezando, ¿no? Pero sí puedes subcontratar muchas áreas. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que sí tengas un gerente de proyecto, un muy buen gerente de proyecto, que coordina todas las áreas en paralelo. Coordina la parte de obra, la parte de proyecto, la parte legal, la comercial, ¿no? Entonces, coordina todo esto y todas estas áreas, muchas se pueden subcontratar. ¿Y por qué esta persona no desarrolla? Yo siempre me pregunto, si eres gerente de obra, ¿por qué es que no lo haces? No, o gerente de proyecto, perdón. Porque tú no Porque no hay lo haces, una gran diferencia, ¿ok? Y esto es así, es el amor al riesgo. Ajá. Y es el asumir todo ese riesgo. Ajá. O sea, tú eres emprendedor y todo eso, pero no todo el mundo tiene ese chip. Sí. No todo el mundo quiere desarrollar, no todo el mundo tiene o los contactos o la capacidad financiera para hacerlo. Y hay mucha gente que le gusta estar tras bambalinas operando. Sí. Y es maravilloso. Sí. Que tengas un muy buen gerente de operaciones, y es padrísimo. Y darles muy buenos bonos y muy buenos, porque es la persona que te va a ayudar a crecer en tu organización. Sí. Y tienes que tener un muy buen administrador. Sí. O sea, una Financiero. persona, sí, pero que te diga no. Sí. O sea, es esa persona que te va a decir,
No vamos a comprar la impresora 3D porque no la necesitamos. Sí. No vamos a comprar el yate para los clientes. No vamos a hacer esto. Esa es la que tienes que tener. Generalmente que sea una mujer, por favor. Sí, te iba a decir, tienes que encontrar a alguien que es capaz de hablarte de frente y de frenarte totalmente porque, pues, obviamente, pues, te la quieres vivir bien cuando trabajas en el sector inmobiliario y quieres sentir que estás haciendo cosas que van a crear mucho valor, tal cual. Ahora, hablemos un poco de tu perspectiva. ¿Cuántos años tienes ahora operando en el sector? Años, ¿no? Décadas. Pues 23 años construyendo y ya en Archética 8 años. Y te pregunto esto porque es interesante para mí también tener tu perspectiva sobre la confianza que los inversionistas, los desarrolladores deben de tener sobre el mercado mexicano inmobiliario. ¿Okay? Quizás podemos un poco segmentar un poco o contrastar un poco esta respuesta en función de las zonas geográficas en las cuales tú desarrollaste, ¿no? Sí, exacto. Mira, hay zonas que definitivamente hay una sobreoferta y hay zonas que están buscando, que hay una demanda, ¿no? Como desarrollador, o sea, tienes que entender cuál es tu mejor producto, el que tú puedes hacer y en qué zona te va a salir mejor. O sea, el producto que tú tienes, y ahorita tú me dices, oye, es que yo quiero hacer un proyecto de suites en Tulum, olvídalo. Se te va a quedar el inventario por 100 meses, ¿no? Entonces no lo hagas. Pero si te quieres hacer un proyecto en Tijuana, ¿no? Ahorita traemos un proyecto en Tijuana, enfocado hacia el turismo médico, hazlo, porque ahorita hay una demanda. Entonces, México es muy noble para la inversión y el desarrollo inmobiliario. Y entonces es muy interesante este punto, porque lo que quiere decir es que el comentario que me hacías, defines qué desarrollador quieres ser y vas a buscar la tierra que te permite hacer lo que sabes hacer. Exacto. Tal cual. Mira, ¿sabes qué? Muchos desarrolladores y empresas desarrolladoras grandes truenan cuando se cambian a otro giro. A otro giro. Por ejemplo, a mí me encanta ver que luego hay vivienderos o gente que hace pura vivienda y de repente no sé por qué tienen el sueño de voy a hacer un hotel, ¿no? A ver, si ya puedo hacer 100 casas al año, pues puedo hacer un hotel de 100 habitaciones, ¿no? En su lógica, no, nada que ver. El financiamiento es diferente, la estructura es diferente, el tipo de ingenierías, arquitectura, todo es diferente. Entonces, si ya te especializaste en algo, entonces el mejor en tu sector, trata de ver si hay otras opciones disponibles para que vayas moviéndole, pero no te metas a hacer de repente 30 hoteles o que te quieras hacer un megaproyecto cuando tu ADN es de vivienda, porque ni siquiera tu equipo está capacitado para eso. Y mi pregunta también va un poco, si quieres, hacia la escala de un negocio. Cuando eres emprendedor, desarrollas y dices, tengo que encontrar economías de escala. Y muchas veces dices, es que pues, mi corporativo está aquí y voy a desarrollar equipos en esta zona y voy a dominar este territorio y por eso yo estoy, por ejemplo, en la Riviera Maya, pues voy a hacer Cancún, Tulum, no sé, Playa del Carmen y esto va a ser como mi cancha. Y como entiendo esta cancha, pues limito mi riesgo. Pero si analizo tu respuesta ahora, digo, pues no, en realidad quizás debo de tomar México de manera mucho más amplio como territorio y decir cuál es mi mercado, qué sé hacer y si puedo replicar estas condiciones en Tijuana, no sé, en San Miguel de Allende, en Querétaro, en León, pues no importa, porque ahí mi ventaja competitiva es en replicar lo que sé hacer, no es la ubicación geográfica de mi corporativo o lo que conozco de mercado demanda-oferta, ¿no? Claro, porque el trabajo del desarrollador inmobiliario es inventarse trabajo. O sea, si tú tienes que tener en tu pipeline al menos unos 10 proyectos de revisión, ahorita que estábamos platicando, a ver, al menos traer tus 4 o 5 opciones de dónde voy a desarrollar, qué voy a hacer, analizar tus riesgos en cada una de las plazas y después decir, no, ¿sabes qué? Pues por nuestra forma y nuestro objetivo como empresa, porque queremos ingresar tanto al año, esta es la mejor decisión que podemos tomar. Súper, sumamente interesante. Ahora, antes de que terminemos, platícanos un poquito de dónde estás ubicada tú y cuáles un poco son los grandes proyectos que tienes. Y nos queda un poco menos de un minuto regresando. De hecho, vamos a hacer algo diferente, porque quiero que tomemos el tiempo para esto. Si te queremos buscar en Internet, obtener información, cursos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos dos unidades de negocio. Una, que es la consultoría, y otra, que son las capacitaciones como formato de bootcamps. En la consultoría es www.archetica.com y los bootcamps para desarrolladores, que ahorita vamos a tener uno en La Paz el 26 y 27 de marzo, ese es redmba.com.
.es, perdón. MBA.es. redme.es. Yo creo que voy a ir a La Paz. Además, es un mercado que Sí, desde es tanto que tiempo tienes que tengo ir. ganas de ir, así que creo que vamos a ir allá. Hay que ir. Ok, equipo, estamos disfrutando de esta conversación porque ahí te das cuenta que tienes oportunidades importantes aquí en México y que crean todo por hacer. Así que vamos a regresar después del corte. Vamos a continuar hablando un poco de estas estrategias y de cómo desarrollar de manera inteligente. Estamos de regreso. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Continuamos aquí viernes por la noche, te acompañamos, estamos con Carolina Granados González, la fundadora y CEO de Archética. Súper feliz de tenerte, además hay pocas líderes femeninos en este sector inmobiliario, entonces qué bueno que tomaste también la batuta de poder enseñar a todos cómo desarrollar y hacerlo. Regularmente aquí en el programa invitamos a las presidentas de las asociaciones para que nos platiquen un poco de lo que es también trabajar en un mundo muy masculino. ¿Es algo que te has topado un poco con ciertas dificultades o ya no es un asunto y las cosas avanzan súper bien? No, fíjate que no. De hecho, desde la construcción, desde la obra, pues cuando tú sabes tu trabajo y lo tienes que hacer, no, les prometo que yo no he sentido el machismo así de una forma horrible. Lo que sí es que creo que hay muchas oportunidades para las mujeres en este sector y no sé por cómo estamos conformadas, configuradas, no las tomamos. Sí. Porque no somos tan, no nos encanta tanto el riesgo como ustedes, Sí. los hombres. Pero sí hay oportunidades. Y Claro. te lo menciono porque muchas entran en el sector inmobiliario del lado del corretaje. Claro. Poco o pocas yo he visto del lado del desarrollo, por ejemplo. Y es una lástima porque pues, al final del día hay estas oportunidades que están presentes efectivamente para todos. Sí, fíjate que en los bootcamps de 50 personas que llegan, 3 son mujeres. Sí, y son sí. muy buenas desarrolladoras, Sí, ¿no? no, sin duda. Yo Y siempre digo que si las mujeres estaban a cargo de la economía mundial, 2008 no hubiera existido. En la crisis financiera no, pero esto era puramente valores machistas de hombres, de quiero todo lo que puedo para mí. Nunca he visto esto, ni mi madre, ni mi esposa, nadie. Cuando hay comida en la mesa, la van a compartir para que los demás se sientan bien antes de comer. Ustedes, es una perspectiva, una manera de proteger y de cuidar al bien común que no tenemos nosotros, o pocos tienen. sí, no, es una industria muy noble para las mujeres también. Va. Ahora, platicamos entonces de estas dos líneas de negocio antes de que nos fuimos al corte, la consultoría y los bootcamps. Háblame un poco de tus clientes, de cómo acompañas justamente a estos consultores, cuáles son los retos principales que tienen, cuál es la metodología quizás que tú sigues para ayudarles a poder tener éxito. Claro. Mira, la mayoría de los clientes que nos llegan son nuevos desarrolladores, ¿no? Son desarrolladores que compraron tierra, heredaron tierra, se emocionaron y compraron 300 hectáreas en algún lugar, pero su core business no es el desarrollo inmobiliario. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es analizar exactamente el proyecto en el que ellos, o sea, el terreno que ellos están queriendo desarrollar. Y muchas veces ese terreno, pues, tiene la facultad para hacer 2 o 3 tipos de proyectos diferentes. Pero el desarrollador, con su capacidad financiera, legal, técnica, comercial, o sea, lo que es, pues realmente solo puede hacer una e irse por una vía. Entonces, ya que se decidió y se escogió el escenario de desarrollo, de ahí entonces hacemos un plan de trabajo. Okay. Y el plan de trabajo involucra a estos y estos y estos equipos de trabajo y nos encargamos de jalar gente. Sí. Hay veces que el desarrollador ya tiene su equipo de abogados, sus arquitectos, y hay veces que no. Entonces licitamos la arquitectura, les ayudamos en el branding, les ayudamos a hacer todo eso. Somos como co-desarrolladores con ellos, ¿no? Sí, te voy a decir, es un proyecto de co-desarrollo. Si yo me defino como algo, somos las llantitas de la bici, ¿no? Somos las llantitas que hasta que ya aprendiste solo, pues ya vuelas. Cumplimos nuestra función, ¿no? Y qué bueno, porque quiere decir que cuando ves a alguien que haya salido de tu academia, de tu consultoría y que ya es capaz de poder crear sus propios desarrollos de manera repetida, ya sabes que tu metodología funciona. Funciona. Sí. Después de que ya hicimos todo este plan de trabajo, entonces ya hacemos toda una ejecución y lo acompañamos en este proyecto, en este proceso. A veces duran 10, 18 meses, 20 meses, el tiempo que ellos se sientan cómodos, además, pues integrando su propio equipo de trabajo, porque luego no tienen a nadie. Nos convertimos en su equipo de trabajo. Entonces es una relación muy padre que después va creciendo con el tiempo. Ahora, esto es una consultoría muy especializada. Después ya con desarrolladores que ya están un poco más experimentados, los llaman para hacer auditorías de obra. Esas son cirugías a corazón abierto. O sea, esas auditorías hacemos una revisión financiera, legal, técnica, comercial. O sea, nos metemos al fondo del problema
Y de ahí pues sacamos un chorro de información con acciones inmediatas que tienen que tomar para corregir el rumbo o truenan. Porque te voy a decir, muchas veces porque ya sienten que van en camino incorrecto y Claro. entonces dicen es que hay que parar y hay que tener a alguien que viene con una perspectiva a 10,000 pies para ver un poco todo lo que está pasando, ¿no? Sí, nadie te llama por una auditoría cuando las cosas están bien. Sí. Es cuando ya saben que está mal y huele raro y Sí, entonces sí. nosotros entramos. Sí, sí. Sí. A mí me gustaría este trabajo, porque así A un mí poco me tipo encanta. de doctor donde vienes y tienes No, que no, encontrar la solución y solucionar, por supuesto, No, el asunto. Una pregunta relacionada justamente a este tipo de desarrolladores. ¿Un desarrollador de rescate es un buen proyecto o tú crees que cuando el camino está muy mal encaminado, ya mejor, no sé, borrar cuentas y empezar desde cero? No, fíjate que es un muy buen trabajo. ¿Sí? Ahorita, junto con Gene Toll de Softec, Ajá. estamos lanzando Le un saludamos, programa. le saludamos. Sí, ayer estuve con Sí. él. Estos proyectos de rescate, nosotros nos hemos dado cuenta que hay desarrolladores que se están quedando en el camino. Porque no han vendido el inventario, porque no tomaron las mejores decisiones, porque ya tienen un chorro de broncas. Entonces decidimos hacer un programa de rescate de proyectos en el que les ayudamos a acelerar las ventas y tomamos el control del proyecto. Es hacer como un takeover. Sí, sí, sí. Pero el desarrollador tiene que seguir siendo responsable del proyecto. Pero es una muy buena... Si tienes una buena metodología, Sí. si tienes todos tus procesos al tiro, si tienes a la gente que interviene en la obra, porque el dinero se va es en la obra, Sí, sí. ¿no? Cuando tienes a la gente que interviene, sacas el proyecto de volada. Sí, el riesgo ya está limitado. Ya en está realidad. limitado y llegas a mejores negociaciones. Ahora, la gente a veces no entiende por qué decimos que el desarrollo inmobiliario es un negocio financiero. ¿A qué? Es 100%. ¿A qué? Ayúdanos a entender esto, porque la mayoría de la gente a quien dice esto, no, yo es un negocio de ladrillo, lo ves aquí, lo tocas, mira, aquí está. Y explícales por qué los desarrolladores casi no les importa lo que es, No. lo que les importa es este rendimiento que están generando. Sí, y hay varios tipos de desarrolladores aquí, de inversionistas, ¿no? Los que juegan a largo plazo y los que juegan a la especulación y los que juegan a corto plazo, ¿no? Entonces, los que juegan a la especulación es en la compra desde la tierra, súper barata, y desde la compra de la tierra es en donde tú ya sabes que fue un buen negocio o no. Comprar la tierra cara nunca es buen negocio, a menos que, bueno, estés en Polanco, ¿no? Pero ¿cómo lo haces en Miami o en Nueva York, donde pues la tierra forzosamente es cara? Carísima, ¿Sí? exacto. Pero entonces tienes que también jugar a largo plazo. Sí. O sea, tienes que saber que gran parte de esas unidades te las vas a caer patrimonial y las vas a hacer generar Sí, tal cual. dinero. Tal cual. ¿no? Entonces, claro que es un negocio financiero, porque estás viendo todo el tiempo, tu número tiene que ser el retorno, tu cash on cash, Sí. de cuánto dinero le metí. Mira, hay proyectos en los que, a mí me ha tocado, yo los he hecho, en los que le metes un 10% de equity y ya sacaste una super utilidad. Mi cash on cash fue de 3-1, Sí. ¿no? Y esto yo creo que es la clave, equipo. El desarrollador Totalmente. es especialista para trabajar con dinero de los demás. Y por eso hablamos y lees todos estos libros en Estados Unidos que te dicen, oye, pues vas a hacer dinero con el dinero de los demás. Cuando las tasas de interés están muy bajas, lo puedes hacer con juegos de renta residencial, renta vacacional, te apalancas, y es un juego relativamente sencillo. Para hacerlo en México, cuando las tasas son altas, la única manera es hacer desarrollo y preventas. Totalmente. Y ahí trabajas efectivamente con el dinero de los demás, o lo mínimo que tú puedas, y estás generando una utilidad que puede ser muy atractiva, porque pues, no pusiste mucho dinero tuyo. Exacto, pero hay un riesgo. Cuando estás jugando a la preventa, no puedes prevender todo. O sea, tú prevende máximo el 40-50% de tu inventario, porque acuérdate que son proyectos que aunque prevendiste vas a estar en obra 3 años. Sí. Los costos de materiales, las manos de obra, Sí. huracanes, todo lo que pueda suceder Sí. va a repercutir en el precio de la construcción. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú dejas un inventario al menos de un 40% que vas a vender más caro, ahí es cuando ya le bajaste un poco el riesgo de que, imagínate que vendiste todo y ya no le puedes subir los precios. Sí, sí. Ahí ya puedes jugar con tu lista de precios al final, porque al final del día vas a terminar la cosa. Y ahí es donde es un poco siempre difícil para mí, si quieres entender la relación que tengo con mis clientes desarrolladores. Porque sí, nos presionan para vender, Sí. y a veces tengo el sentimiento de que nos ponen todas las trabas para no vender. Y en realidad ahora entiendo que viene del hecho de que llega el momento en el cual dijeron, pues es que ya cumpliste con tu conviene. función, ya no me conviene. Ya no me conviene. Pues ahora pues vas a vender el precio que yo quiera. Así es. Y si este precio está superior a lo que hay en la zona, no me da igual, yo quiero avanzar poco a poco, y esencialmente están creando su aportación a sus utilidades. Totalmente, porque al final del día, pues de todas las malas decisiones te pegan en la utilidad y tienes que saber muy bien esta estrategia comercial y a quién
le vas a vender desde un principio y a quién le vas a vender al final. Ahora, hay una metodología que ustedes desarrollaron que se llama simulador de riesgo ARES. Ayúdame a entender un poco a qué se refiere. Mira, ese es un algoritmo que salió en la pandemia, nos estamos picando los ojos y ya habíamos analizado riesgos, pero no a meterlo como un algoritmo. Entonces, esto es como un cuestionario de 130 preguntas que revisa la parte financiera, legal, técnica, comercial, fiscal y del proyecto y de la empresa que está desarrollando un proyecto. Analizamos todos estos puntos y le mostramos como si fuera un buró de crédito el riesgo que trae el proyecto, si trae un 30, 40, 60% de riesgo, y con base en eso vemos si sí pueden aplicar para un financiamiento o no. Ajá. Porque estos cuestionarios están basados en lo que preguntaría un comité de crédito, sí, ¿no? O sea, al final del día, todos los proyectos que tú hagas, independientemente que lo vayas a financiar o no con un banco, estructúralo para que puedas pasar a un comité de crédito. Sí. Entonces, sí, te preparas. Prepárate. Es como vistes la novia para casarse porque sabes que así pues estará lista. Está lista. Sí, y entonces en momentos de que no pudiste prevender todo, al menos tus líneas de financiamiento ya las pudiste tener. Sí. Ya tienes algo para que puedas terminar el proyecto. Es sumamente impresionante, interesante. Recuérdanos las fechas, por favor, del bootcamp para los que están como yo interesados. De hecho, si nos quieren vas a ir, ver allá, yo voy a ir, no te preocupes. Voy a comprar mi boleto, ahí estaré, así estaremos juntos allá. Es el 26 y 27 de marzo del 2025 en La Paz. En La Paz, imagínense, equipo en La Paz. Increíble. Increíble. Una zona de desarrollo inmobiliario espectacular. Okay, Baja California en general va muy bien. Vamos a hablar sobre financiamientos, sobre nuevos modelos de negocio, ¿no? De innovación y cómo estructurar tus proyectos de manera eficiente. Bien, entonces les invitamos, equipo. Pueden ir en las redes sociales, por supuesto, de la empresa Archetica, en Instagram y en la página web, por supuesto, de Carolina. Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Vamos al corte, equipo, regresamos. Estás escuchando Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby.